Nuevo Nakama, no puedo creer, no puedo creer que Oda nos vaya a poner que Loki es nuevo. Ahora, puede que no, o sea, puede que sea Nakama honorario, así como Vivi, eh, pero es que se me hizo muy genuino. Se me hizo muy genuino, o sea, Luffy diciéndole a Loki lo de Semi Nakama. mm, no me pareció como cuando es en broma, o sea, como cuando Luffy lo hace en broma. Acá fue en serio. O sea, porque Luffy dijo, bueno, si, si Loki es mi Nakama, no vas a tener problema en liberarlo, ¿no? O sea, porque es mi Nakama. Pero no creo que Luffy lo haya hecho como, ah, eres mi Nakama y ahora ya no eres. O sea, no lo abandonaría, por decirlo así. O sea, Luffy, y ya que le cae bien desde el comienzo y todo, siento yo que Oda sí está trabajando algo. Porque, por ejemplo, con otras instancias de que tal Nakama, de que la gente quería que tal personaje fuera Nakama, siempre era porque es mujer y ya. O sea, porque sus circunstancias variaban. O sea, cuando Monet, ni al caso. Este, tal cual era solo porque es mujer. Este, con Bonnie, por ejemplo, pues porque se lleva bien con Luffy. Pero una característica de la gran mayoría de los Nakamas es que Luffy, o sea, como que tiene un interés desde el comienzo en, y es Luffy el que da el primer paso. Y si no da el primer paso, como por ejemplo en el caso de Frankie, que durante el arco no, digamos, no se hizo una referencia directa a que quisieran que Frankie se uniera a ellos, pero ya teníamos la referencia de que querían a una persona que fuera carpintero de barcos. Y entonces Frankie lo es, y nada más tendrías que conectar las ideas, ¿no? De que el arco empieza donde van a buscar a uno, y el que es más notable es Frankie, el que estás desarrollando su historia es Frankie. Entonces ahí era como, no le dijo Luffy Semi Nakama desde el principio, de hecho empezaron bastante mal se conocieron en circunstancias bastante antagónicas, pero ahí luego fuimos yendo hacia allá, la historia nos fue llevando hacia allá. De manera que si no sabes nada de One Piece y ves la saga de Water Seven, sí puedes llegar a decir, se ve como que al final Frankie va a ser el Nakama, el que les va a arreglar el barco. Este, y, y aquí Luffy está expresando directamente. Yamato también recibió la invitación oficial, pero Yamato la forzó. O sea, Yamato es yo quiero salir, y Luffy dijo, bueno, pues, si quieres salir, pues, puedes venir con nosotros, pero no fue un interés inicial de Luffy por Yamato. Ahora, tampoco hubo un interés inicial de Luffy por Robin. Ahí podemos decir que podría verse en un momento dado como colgar la gente de ahí, o sea, bueno, no siempre es de esta manera. Pero cuando Luffy está interesado en unir a alguien a su tripulación, así como muy genuino, tiende a unirse. Entonces, ten- y hay una cuestión muy importante que es el tema del flashback. Luffy llega, sus nakamas tienen un pasado que los ancla y Luffy llega a liberarlos de eso. Entonces, dependiendo de cómo se estructure el flashback, vamos a ver si Loki, bueno, literalmente lo va a liberar, ¿no? Pero además depende mucho de cuál es el sueño de Loki. O sea, Loki quiere destruir el mundo, entonces vamos a ver qué significa eso. Porque, por ejemplo, la razón de que Vivi no se fue con los Mugiwara es porque, digamos, ese pasado que la anclaba era eh, el problema con Baroque Works, pero en el momento en el que Luffy la libera de eso,
el sueño de Vivi lo que ella quería hacer era cuidar de su país. Entonces, no tenía que ver con viajar por el mundo el sueño de Vivi. Habría que ver qué es lo que quiere de Loki, o sea, cuáles son sus objetivos que intenta, en qué cree, y para ver si realmente va a ser Nakama como tal o va a ser más como con Vivi. Eh, Dices cuál lo de Zoro, no hemos visto el ancla. Zoro es como el caso más atípico. Diría yo que de todos los Nakamas el que más se sale de la regla es Zoro. Porque todos los Nakamas eh, tienden a que Luffy le patea el trasero al que les oprimió en su pasado. Al que representa esta ancla o esta herida del pasado. Luffy los libera de eso. O si no hay uno directamente vinculado a su pasado, hay uno que está en el presente, ¿no? Como en el caso de Usopp. Que no es que el Capitán Kuro tuviera que ver con el pasado de Usopp, pero amenazaba a los que le importan en el presente, o en el caso de Jinbe con la isla Gyojin, con Jody Jones y eso. Pero con Zoro, podríamos decir que es porque Morgans lo ató, pero es muy, o sea, no es muy profundo la forma en la que Zoro y Luffy se hacen nakamas. Y las veces en las que Luffy conoce transitoriamente a uno de sus nakamas, así como sin mucho, normalmente era porque después íbamos a ver su pasado, como pasó con Robin y con Nami. Podríamos decir que también con Jinbe. Lo de Zoro yo lo atribuyo un poco a que fue el primer nakama. O sea, que era una época en la que Oda estaba escribiendo como más, o sea, no se metía tanto, las historias eran más rápidas, pero además creo que el encuentro entre Zoro y Luffy, Oda lo escribió para ser destinado, pero de una manera muy especial. O sea, como simple, pero destinado. Piensen, por ejemplo, en el flashback mini, así donde Rayleigh conoce a Roger. O sea, que parece este, que Roger llega y le dice a Rayleigh, ah, mira, tienes un barco y yo necesito un barco. ¿Qué tal si somos amigos? Y, y ya, y dijo Rayleigh, pues, vete de aquí, molesto. Pero sabemos que, pues, de seguro Roger no lo dejó en paz hasta que, pues ya, se hicieron amigos, tal vez tuvieron ahí algún enfrentamiento, yo qué sé. Entonces, así es como un encuentro destinado, podemos decirlo así. O sea, no hubo mucho trasfondo, no hubo mucho nada, pero hubo una cierta y como conexión rápida. De pronto, Zoro fue un poco así. Por eso es el que se sale más de la norma de Zoro. Pero todos los demás siguen un patrón más específico. Y con la apertura del flashback de Loki y que que Luffy le diga que seas una cama. Están ahí todos los elementos que hay cuando alguien se une a la tripulación. Ha pasado trágico, un responsable que probablemente ahorita es el villano del arco. Y la pregunta de Semi Nakama. O sea, entonces, normalmente me burlo de las teorías de que alguien sea Nakama. Ya saben que me causan gracia, pero en este caso Oda me lo está planteando, digamos, a su forma tradicional. Ahora, ya estamos en una época en donde One Piece tiene sus clichés,
tiene Oda tiene ya como que su forma de escribir ya es conocida. Ya la gente dice, ah, típico de Oda, ¿no? Cuando uno empieza a ver una historia, nada es típico. Cuando uno empieza a ver una historia, eh, no, las cosas no son típicas porque apenas estás descubriéndola. No hay nostalgia, no hay como que, ah, esto se repite o no, apenas. Pero ya cuando están estas cosas, de pronto creo que los autores se vuelven autoconscientes de sus formas, de sus muletillas a la hora de escribir y lo demás. Entonces, de pronto es un troleo de Oda nada más. Para que te haga creer que va a ser así, va a ser de otra manera. Lo puedo ver también, ya saben que a Oda le gusta también burlarse un poco de la gente. Entonces, ¿cuántos chances le das a Loki Nakama? Dice Synchro. Diría yo creo que ahorita 50-50, pero me gustaría como que terminara el flashback. Creo que nos va a dar más vibras. Como con Yamato nomás. El problema de Yamato es que los Nakamas suelen ser el foco principal de los arcos en los que se unen. Y Yamato no era el foco principal para nada. Había como 10 personajes más importantes en cuanto a flashback o sea, Momonosuke, por ejemplo, era uno de los personajes, podríamos decir, el central, o sea, como que el que está directamente, bueno, Momonosuke Hiyori, pero como Momonosuke estuvo más tiempo con los Mugiwara, podríamos decir que la historia recaía mucho en Momonosuke. Ahora, tam- suelo criticar al personaje de Momonosuke porque en realidad la interacción directa esa vínculo era más con Kinemon. Pero bueno, podemos. Y Yamato fue como un pensamiento secundario que vino ya hasta la guerra de Onigashima. Entonces, bueno, Wano estaba muy atiborrado de personajes, pero uno como de mis peros cuando el tema de Yamato es que Yamato fue introducida muy después. Y que desde mi punto de vista, si Yamato iba a ser Nakama, sentía yo que Oda lo hubiera dejado ver que existía Yamato desde que llegamos a Guano.